Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias y de este programa de opinión, de análisis, de debate. Para entender lo que sucede en nuestra región y en el resto del mundo, hoy estaremos hablando con dos reconocidos expresidentes de Colombia. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia, y la noticia es: se repite la historia casi 30 años después, exactamente 29 años después. Colombia es desertificada por la lucha o por la falta de luchas contra el narcotráfico y esas organizaciones criminales que lo impulsan. La administración de Donald Trump ha tomado esta terrible decisión 3 décadas después de cuando lo vivimos en el gobierno de Ernesto Samper Pizano. Bueno, otra vez Colombia está desertificada en esta lucha antidrogas. Dice el Departamento de Estado que Colombia no cumplió con sus compromisos internacionales para frenar el cultivo de hoja de coca y la producción de cocaína, fenómeno que ha alcanzado cifras récord en los últimos años en todo el territorio nacional bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo ha dejado claro el Departamento de Estado de Estados Unidos en el anuncio oficial del 15 de septiembre, cuyas implicaciones estaremos analizando aquí en el programa La Noche. Departamento de Estado de los Estados Unidos. En Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles de récord bajo el mandato del presidente Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de llegar a acuerdos con los grupos solo han agravado la crisis. Bajo el liderazgo del presidente Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord, mientras que el gobierno colombiano no ha logrado cumplir ni siquiera sus propios objetivos de erradicación de coca, ya de por sí muy reducidos, lo que ha socavado años de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros dos países contra los narcoterroristas. Por esta razón, he designado a Colombia como un país que ha incumplido de manera demostrable las obligaciones en materia de control de drogas. Hoy la decisión de Washington pone a Colombia al mismo nivel de países como Birmania, Afganistán, Bolivia y Venezuela. Muy triste para Colombia, muy triste para América Latina. Para Colombia, sobre todo, saber que estamos en la producción pico, no solamente de los cultivos. Cerca de 300.000 hectáreas de hoja de coca, nunca se había vivido en la historia de Colombia. Y bueno, esta situación inédita en 30 años, estamos hablando exactamente 29 años, cuando en 1996 y 1997, durante 2 años consecutivos, fue desertificada la lucha en Colombia, justo cuando estaba Ernesto Samper acusado además, y por eso, de recibir dinero del narcotráfico en la campaña que lo llevó a la presidencia. Digo por eso, porque fue uno de los motivos de la desertificación en ese entonces. Expresidente Andrés Pastrana Arango, expresidente de Colombia, quien estuvo del 98 al 2002 y con quien volvió la certificación a Colombia, que no se volvió a interrumpir. Bienvenido, señor expresidente Andrés Pastrana, a este programa La Noche. Como siempre, es un honor tenerlo. Muchas gracias, Claudia, y un saludo especial a toda la audiencia. Después de todo ese trabajo, cuando usted llega a la presidencia de Colombia en el 98, lo recuerdo, era periodista, cubrí Casa de Nariño, entre muchas otras fuentes periodísticas en Colombia. Recuerdo ese esfuerzo que tuvo que hacer el gobierno colombiano, su gobierno en ese momento, para volver a generarle credibilidad a Colombia ante el mundo, no solamente ante los Estados Unidos, ante los organismos multilaterales, al mundo entero. 30 años después, repetimos la historia. ¿Qué siente usted, señor expresidente? Y se lo pregunto como colombiano, ¿qué siente usted frente a esta noticia? A ver, muy triste, primero, Claudia, porque hay que hacer historia, porque muchos jóvenes que la ven a usted no la conocen. En 1994, cuando yo aspiré a la presidencia me la roba Ernesto Samper porque el cartel de Cali financia la campaña electoral de Ernesto Samper. Es decir, el narcotráfico se compró la presidencia de Colombia. Caso semejante a lo que está sucediendo hoy con el Pacto de la Picota, Gustavo Petro, su hijo Nicolás y su hermano Juan Fernando. Entonces, ahí hay similitudes. Pero ¿qué pasaba en el 94? Desempleo al 18%, una inflación del 22, del 24%, intereses del 60%, y lo más grave, nuestras Fuerzas Armadas y de Policía no podían ir a los Estados Unidos precisamente por el tema de la droga y los derechos humanos, pero adicionalmente teníamos, para los Estados Unidos éramos un Estado fallido, Claudia, y necesitábamos hacer un Estado viable.
Yo creo el Plan Colombia. Comenzamos a trabajar con el presidente Clinton en el Plan Colombia y gracias al Plan Colombia, con el Plan Colombia pasamos de 180.000 hectáreas que recibo yo en mi gobierno. Afortunadamente, Claudia, hay que decirlo, Álvaro Uribe continuó el Plan Colombia, lo que permitió que en mi gobierno pasáramos de 180 a 90.000 hectáreas y que Álvaro Uribe dejara 40.000 hectáreas. Juan Manuel Santos entrega el Plan Colombia, acaba con el Plan Colombia y nos deja cerca de 250.000 hectáreas, y lo que es más grave es que Petro termina de enterrar el Plan Colombia. ¿Dónde nace el Plan Colombia? Porque es muy importante para que los jóvenes conozcan, para contradecir lo que dice el presidente Petro, que no es verdad. El Plan Colombia, cuando yo voy a hablar con el presidente Clinton, recién electo como presidente de Colombia, yo le digo al presidente Clinton, vamos a hacer algo semejante a un Plan Marshall, se va a llamar Plan Colombia. Y vamos a basarlo en la tesis de la corresponsabilidad. ¿Qué significa esto, Claudia? Y yo le dije al presidente, nosotros los colombianos somos los mayores productores de cocaína, ustedes los americanos son los mayores consumidores. Yo soy un país pobre, usted es un país rico. Ponga usted recursos para combatir la droga, yo sigo haciendo mis esfuerzos y conjuntamente de la mano con Europa creamos el Plan Colombia, que fue fundamental porque gracias a él fortalecimos a nuestras Fuerzas Armadas como nunca antes de la historia, pudimos nosotros reducir los cultivos de cocaína, fortalecimos la justicia y sobre todo inversión social. Entonces esto fue fundamental y reitero, gracias a que el presidente Uribe continuó el Plan Colombia, pudimos llegar a los estados que llegamos de tener un triunfo sobre la lucha contra la droga. Qué importante hacer ese recuento, porque como usted muy bien lo está diciendo, las generaciones van llegando, nuevas generaciones que no vivieron lo que nosotros hemos vivido en Colombia. Yo también fui periodista de la Casa de Nariño durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano, cubrí al presidente Ernesto Samper Pizano, viajé con él porque ante el aislamiento internacional él se acercó a los llamados no alineados, que ahora ya vamos a explicar también de qué se trata. Y él hablaba mucho de la corresponsabilidad. Cuando fue desertificado y decía, es que Estados Unidos no puede ser el profesor de todos y venirnos aquí a decirnos quién sí lo hace, quién no lo hace, porque tiene que comenzar por Estados Unidos, hacer el esfuerzo, evitar que también sus jóvenes consuman. Si no hay consumo, entonces no hay oferta. Y era digamos, el discurso que recibíamos los periodistas de él, de sus cancilleres, era resaltar esa responsabilidad de Colombia. Hoy muchos pueden estar diciendo, esto viene de un gobierno radical como el de Donald Trump, que ya he escuchado esa respuesta. En la época de la otra desertificación, la de Ernesto Samper, era Bill Clinton, un demócrata completamente de pensamiento liberal, no era un presidente radical, ni extremista, ni reaccionario, era un presidente incluso muy, muy liberal. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver que es que tenemos a un intolerante que no puede ver al otro país por igual, que quiere pisotear la dignidad de otro país. A ver, Claudio, primero, nunca voy a Ernesto Samper, no sé si hoy tengo que hablar de la corresponsabilidad. Samper lo único que hizo fue defenderse de que su campaña no fue financiada con el narcotráfico y después quedó todo eso probado. Pero es que es lo triste, lo que usted me dice que siento como lo colombiano, lo que vivíamos los colombianos en el año 94, 95, 96. Uno viajaba fuera de Colombia y su pasaporte éramos unos parias, no nos lo recibían. Un presidente de Colombia como Ernesto Samper que no podía ir a los Estados Unidos porque no tiene visa, todavía no tiene la visa. Eso es muy triste. Pero aquí estamos viendo dos cosas de lo que usted dice ahora que es importante. Cuando yo me siento con Bill Clinton a hacer el Plan Colombia, Clinton solamente me dio un consejo. Presidente Pastrana, nunca deje que la política de la lucha contra el narcotráfico caiga en manos de un solo partido en Estados Unidos. Esa es una lucha bipartidista. Y eso fue lo fundamental del Plan Colombia, que demócratas y republicanos respaldaran el Plan Colombia. Nosotros logramos con el Plan Colombia, para que conozcan los jóvenes, 15.000 millones de dólares. A nosotros nos daban 750 millones de dólares anuales en mi gobierno.
Después yo no entendí, y esto lo discutí yo con el presidente Uribe, durante el gobierno del presidente Uribe nos quitaron de 750 a 350 porque los americanos se inventaron el Plan Mérida. Y yo decía, pero un momentico, que a nosotros que nos continúen dando nuestra plata y el Plan Mérida, que le den a México otra cosa, pero no fue así. Pero 15.000 millones de pesos, de dólares, perdón, pero adicionalmente del Plan Colombia que salió, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Entonces esto era toda una política integral y por eso yo sostengo que hoy lo que Colombia necesita es un Plan Colombia 2.0, que volvamos al Plan Colombia. Segundo, ¿qué me preocupa de lo que está pasando con Petro? Si usted ve la cara de felicidad de Petro en el día de ayer, yo creo que esta es una estrategia del gobierno, Claudia. ¿Cuál es la estrategia? Precisamente desmantelar nuestras Fuerzas Armadas y de Policía. Mire lo que está pasando. Y esto se da a entender con lo que dijo el presidente Petro. Petro dijo, no voy a comprar ni un tiro de los Estados Unidos, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? Todo el equipo militar de Colombia, llámese helicópteros de combate, helicópteros de transporte, las lanchas Boston Whaler que compramos con el Plan Colombia, tiros, bombas, aviones, todos esos repuestos no se los vamos a comprar a Estados Unidos. Entonces, esto es como el policía que tiene un revólver pero no tiene tiros. Ya están, por falta de presupuesto, parqueados buena parte de los helicópteros de los Black Hawk artillados y de los helicópteros de transporte. Aquí hay una política de Petro precisamente para desmantelar nuestras Fuerzas Armadas. Porque a partir de hoy no va a haber mantenimiento de los helicópteros, lanchas, ni de los radares, ni absolutamente nada que tenga que ver con los Estados Unidos. Más del 80%, yo diría que el 90% del armamento de las fuerzas militares de Colombia son americanos. El resto, un 10, un 15%, puede ser de Israel, que tampoco se le puede comprar porque Petro prohibió. Entonces aquí hay una estrategia, Claudia, que tenemos que tener mucho cuidado. Y segundo, yo creo que es el único presidente. Aquí Petro lo que le está diciendo a los Estados Unidos con lo que hizo ayer es, y lo que está diciendo hoy, no necesitamos plata de ustedes, porque ustedes no tienen nada que ver en el problema. Nosotros los colombianos vamos a asumir toda la lucha contra el narcotráfico. Eso es botar la plata que los Estados Unidos nos estaba dando a nosotros a la basura, porque los Estados Unidos no nos estaba regalando la plata, que es lo que el presidente Petro no ha entendido. Estábamos hablando de la corresponsabilidad. Ustedes tienen que aportar y nosotros seguimos en nuestra lucha. Y eso no lo ha hecho el presidente Petro. No, y voy a ese punto que es fundamental. Lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, el presidente colombiano anoche en Consejo de Ministros, dice que a él no le importa la ayuda de Estados Unidos y la calificó de limosna. Dijo que eso era una limosna. Y en ese desafío, como siempre, tan evidente a las condiciones de Estados Unidos para que sea revocada la desertificación, Petro lo que dice es que se acababa la obligación y la presión para la sustitución forzada de cultivos ilícitos, que ya se quedaba sin presión y Colombia sin presión para acabar con los cultivos ilícitos. Recordemos que el presupuesto de ayuda de Estados Unidos para Colombia en el año 2024 estuvo por el orden de los 450 millones de dólares, 50 millones de dólares menos que en 2023 y se ha ido desgastando, se ha ido bajando. No es que sea un berraco error 450 millones de dólares cuando es $1 billón de pesos que se pierde en una subida de la tasa de interés de la deuda externa. O sea, en un segundo se pierde eso. Y para empresas gringas. Y no va para el gobierno, va para ellos mismos. Estados Unidos deja de obligarnos y deja de presionarnos a llevarnos de la sustitución voluntaria a la forzada. Ojo, se acabó eso. No más policías muertos. Ya veremos cómo lo hacemos. Se acaba la dependencia del ejército de Colombia y sus fuerzas militares del armamento de los Estados Unidos. No más limosnas ni regalos. Entonces uno lo que se pregunta es, esta ayuda son 400 millones de dólares en limosna, expresidente Andrés Pastrana. Yo lo tenía, como le dije, claro, al comienzo eran 750 y nos los dejamos reducir, pero bueno, ese es otro tema. Pero aquí lo que yo le pregunto es, hoy, presidente Petro, los pobres de Colombia van a ser los que van a pagar el tema de la lucha contra el narcotráfico.
Porque resulta que cuando yo era presidente iba a las zonas más pobres del país, cuando iba a visitar a quienes estaban sembrando la coca, ellos me decían, presidente, ¿por qué tenemos que invertir plata nuestra de los pobres en Colombia? Invertir para educación, para que nos construyan escuelas, centros de salud, viviendas rurales. ¿Por qué lo tenemos que invertir para que la droga no llegue a Estados Unidos? Y por eso es que yo le decía a los americanos, ustedes tienen que aportar. Ahora resulta que todos esos recursos que debían ir para educación, para la salud, para que los colombianos tengan medicinas, que no sufran como están sufriendo hoy, que tengan vivienda de interés social que no tienen hoy, que los estudiantes tengan cupos, toda esa platica que iba para estas obras va a tener que dedicarse a la lucha contra el narcotráfico. Porque aquí lo que estamos viendo es, lo que quiere el presidente Petro con lo que él denomina la paz total es el absoluto fortalecimiento de los grupos criminales, del narcotráfico y la guerrilla. Eso parece ser que es lo que está pasando, Claudia. Eso es lo que está pasando en este momento y no entendemos por qué no hay una reacción de nuestras fuerzas militares. Hoy oía yo al comandante de las fuerzas militares en otra entrevista, no se daba ni por enterado que se le viene un tsunami. Él dice que tenemos acuerdos con Jamaica y con Brasil y con Perú y con Ecuador, pero es que resulta que no vamos a tener con qué nosotros defendernos ni siquiera en Colombia, porque no va a haber equipo para las Fuerzas Armadas y de Policía para brindarle la seguridad a los colombianos por esta política del presidente Petro. Sí, hay un tema muy importante que es esa primera reducción de los 700 millones a más o menos 500 millones de dólares. Pero es que yo recuerdo muy bien ese momento en el que pasa eso, y es que Colombia ya había reducido los cultivos de hoja de coca a mínimos históricos también. Recordemos, como usted muy bien lo decía, que usted lo bajó de 180 a 90, que fue impresionante, porque obviamente iba en subida, o sea, usted detuvo y bajó. Luego, Uribe terminó de bajar hasta 40.000 hectáreas y comienzan los demás países que se les subían los cultivos ilícitos a pedir el Plan Colombia, como a mí me lo dijo en entrevista Alan García, el expresidente, pero estamos pidiendo ese Plan Colombia. Entonces empezaron el Plan Mérida, el Plan Colombia, los planes, porque Estados Unidos argumentaba que ya se había controlado. Eso se puede discutir, pero recuerdo pues en ese momento cómo sucedió esto. Ahora, lo que se ha perdido, que quiero recordar, de 450 millones de dólares en un año, en el 2023, con Gustavo Petro a la cabeza, se perdieron 50 millones de dólares, es decir, se ha ido reduciendo otra vez, pero el tema es que va para arriba. Todo el tema de los cultivos ilícitos, desde Juan Manuel Santos y su acuerdo con las FARC, para arriba, hasta llegar a esa cifra que es miedosa. Es que 300.000 hectáreas de coca significa cuántas poblaciones sometidas a las organizaciones criminales que cuidan precisamente esos cultivos para su negocio y para sus tráficos. Ahora, lo bueno también de esta situación, y veamos lo bueno, es que Colombia no va a perder la ayuda de Estados Unidos de inmediato, ni total, porque Washington concedió un waiver, y atención a esto, no por Petro, porque realmente esta desertificación es un castigo directo al presidente Gustavo Petro. Es una exención que evita sanciones económicas por ahora, no hay sanciones. Y la cooperación antidrogas va a continuar sujeta a resultados concretos, lo dice por parte del gobierno de Colombia. Estados Unidos requiere acciones más agresivas, entre ellas en la erradicación de cultivos de hoja de coca, reducción de producción y tráfico de cocaína. Miremos lo que dijo el Departamento de Estado a propósito. Consideraré cambiar esta designación si el gobierno de Colombia toma medidas más enérgicas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes producen, trafican y se benefician de la producción de cocaína, entre otras cosas mediante una mejor cooperación con los Estados Unidos para llevar ante la justicia a los líderes de organizaciones delictivas colombianas. Expresidente Andrés Pastrana, el gobierno de Estados Unidos intenta decir que esto no es, o no lo intenta, lo dice en ese muy claro documento del Departamento de Estado. Esto no es un tema en contra ni del ejército, ni de la policía, ni de las instituciones colombianas. Es un tema personal del presidente Gustavo Petro por su actitud y por su falta de cooperación. Es decir, ¿usted cree que eso quedó claro, expresidente Pastrana? Yo creo que sí, por una razón, Claudia. Precisamente porque no hay sanciones para Colombia económicas.
Aquí lo que le están diciendo, no hay una decisión política para combatir la droga, pero eso ya lo sabíamos. Yo por eso dije esta mañana que antes de que los Estados Unidos desertificara a Petro, nosotros los colombianos, Claudia, ya lo habíamos desertificado, porque es que se nos olvida de dónde viene Petro. Esto es parte del pacto de la picota. El propio hijo del presidente Nicolás Petro ha dicho que recursos del narcotráfico entraron a la campaña de su padre, el propio hijo. Juan Fernando, su hermano, fue a la picota a hablar con los narcos, se recibió dinero de los narcos y el propio hermano del presidente dice que le aportaron 1 millón y pico de votos los narcotraficantes, y qué curioso que ese 1 millón y pico de votos fue con los cuales ganó el presidente Petro. Entonces ahí hay una duda muy grande y el país tiene que saber si esto es parte del pacto de la picota, y por eso yo llamo la atención a nuestras fuerzas militares y a Colombia entera de que, ojo, que aquí lo que el presidente Petro está haciendo es desmantelando nuestra fuerza pública y nadie está diciendo nada. Aquí no va a haber gasolina, no va a haber mantenimiento de los helicópteros, no vamos a tener tiros, ni los radares van a funcionar, y esto va a ser el paraíso, ahí sí de verdad, para los narcotraficantes y para la guerrilla. ¿Por qué? Porque el gobierno tomó esa decisión. ¿Y qué es lo que le está diciendo Trump? Es un gobierno que no tiene precisamente esa voluntad política de luchar contra el narcotráfico. Vamos a esperar 10 meses. Sí. Vamos entonces a hacer el recuento. 2023, el apoyo económico a Colombia era de $500 millones. 2024, $450 millones, 50 menos. Y bueno, el pasado mes de julio, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes aprobó un presupuesto para el año fiscal 2026 de $209 millones para apoyar a Colombia, 50% menos que lo aprobado para el año fiscal 2025, que fue de $413 millones. Bueno, es que esto viene en descenso y esto es muy grave. Del total de esos $209 millones, $103 millones en el presente año fiscal están dirigidos a la lucha contra el narcotráfico, 38.000 millones para las Fuerzas Armadas, $67 millones para apoyar programas de desarrollo, asistencia económica, de justicia, otros. Aquí pierde Colombia, porque si se exige corresponsabilidad, pues hay que cumplir. Estados Unidos pone dinero, Colombia y los países productores pues reducen la producción. Esa es la regla normal. Y si se va a exigir esa corresponsabilidad, pues ya lo decía el expresidente Andrés Pastrana, logró convencerlos de que pusieran mucho, más de $700 millones. Expresidente Andrés Pastrana, muchísimas gracias. Con usted era muy importante hablar para recordar historia, recordar ese día en que nos volvieron a certificar. Después de 2 desertificaciones seguidas, 2 castigos seguidos durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano. Esa recuperación además del orgullo nacional y sobre todo de esa vergüenza que sentíamos como colombianos, ese trato que teníamos cuando entrábamos a cualquier ventanilla de los Estados Unidos que nos veían procedentes de una narcodemocracia. Así que era muy importante hablar con usted. Muchísimas gracias, señor expresidente Andrés Pastrana. Claudia, y algo que es muy importante, no solamente que nos certificaron de nuevo a Colombia, sino que pasamos de ser un Estado inviable en mi gobierno a un Estado viable. Y por eso ahora lo que necesitamos es recuperar precisamente esto para Colombia. Pero esto no está en los planes del presidente Petro, estoy seguro. Como le digo, una de las grandes estrategias, y lo vemos en el Foro de Sao Paulo, en el Grupo de Puebla, desmantelamiento de nuestras fuerzas militares, los tienes atados de las manos y no vamos a poder actuar. Y cada vez, no solamente los colombianos, sino el proceso democrático y electoral que se avecina, vamos a tener más dificultades.